para sus regiones, ¿no? Y el programa empezó a principios de año y tiene a 24 participantes. Y hoy tenemos aquí a 2 de ellos para hablar de algunos fenómenos de los que estamos siendo testigos y también, por desgracia, víctimas en estos tiempos de confinamiento, que bueno, son la conexión permanente y la información en tiempo real, que esto pues hace que estemos expuestos a mucha información, a los bulos y a las noticias negativas, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacemos es cómo mantener la esperanza y la calma en medio de este caos informativo que nos rodea. Bueno, entonces, como os decía, para hablar de esto aquí, para hablar de esto hoy tenemos con nosotros a 2 candidatos a Fellow de Acumen, que son Alfredo Casares. Alfredo es periodista con 30 años de experiencia como directivo de medios en España y en Estados Unidos. Está especializado en periodismo constructivo y dirige un proyecto en la Universidad de Navarra. Y como candidato a Acumen Fellow profundiza en la relación entre el periodismo constructivo y la innovación social. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy. Alfredo, perdón. Gracias a ti, Isabel, gracias. Y bueno, gracias a Acumen y a Open Value. Gracias. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Mar Cabra. Mar es periodista desde hace más de 15 años, especializada en datos e investigación. Cuenta con más de 40 premios a nivel internacional, incluido el famoso Pulitzer. Y Mar se dedica a concienciar sobre cómo la tecnología está cambiando la sociedad, la manera en la que conectamos entre nosotros y también con nosotros mismos. Y gracias, Mar, por estar aquí también. Gracias a vosotros y bueno, vamos a hablar justamente a través de Zoom. Ahora hay mucha gente que tiene una cosa que se llama Zoom fatigue, así que o fatiga de Zoom, espero no causar fatiga de Zoom con este encuentro. Esperemos no causar fatiga de Zoom. Bueno, entonces, antes de pasarles la palabra a ellos, quiero explicaros brevemente la dinámica de este encuentro. Bueno, primero Alfredo y Mar tendrán una conversación sobre el tema y ahí aceptarán todas las preguntas que queráis hacerles. Podéis ir poniéndolas por el chat y luego nos dividiremos en grupos más pequeños para intercambiar algunas ideas entre nosotros y también, de paso, pues conectar de otra manera. Y al final volveremos a estar todos juntos para hacer unas reflexiones finales y eso es todo. Así que con esto dicho, vamos a empezar. Mar, Alfredo, necesitamos estar informados para tomar decisiones como ciudadanos y para eso es verdad que la tecnología es un gran aliado, pero el exceso de información y la negatividad pueden también generar cierta ansiedad y provocar que incluso evitemos exponernos a las noticias. ¿Cómo mantenéis vosotros la esperanza y, como decía Mar el otro día, la cordura entre tanta sobreinformación, bulos y noticias negativas? Bien, pues yo personalmente con mucho esfuerzo, porque profesionalmente estoy atento desde un punto de vista más frío, pero en lo personal fundamentalmente lo evito y trato de dosificarlo de los datos, de lo más relevante, te enteras de una forma casi pasiva, ¿no? Y lo que intento es evitar al máximo y fundamentalmente una vez al día elegir dónde puedo informarme con una cierta profundidad o asuntos que complementan esa cascada diaria, ¿no? No sé tú, Mar, cómo lo haces. Alfredo, tú y yo somos periodistas y no podemos desconectar de las noticias y a la vez creo que vamos a hablar mucho hoy de cómo hay que conectar de manera controlada. Yo hago lo que tú dices de seleccionar las fuentes y tener espacios concretos en los que miro la información, no estar todo el día conectada y también crear espacios de desconexión. Creo que hoy es más importante que nunca poner límites al trabajo, poner límites a la gente, tener espacios de soledad, tener espacios de nada, tener espacios en los que no hay tecnología. Yo, de hecho, me desconecto completamente de la tecnología como mínimo la mitad de un día en mi semana para poder retomar el control de mi tiempo y de mi atención, que ahora mismo es como que sentimos que está todo muy caótico, pues es la mejor manera también de sentirte empoderada, ¿no? Por lo menos para mí. Y de hecho, tú comentas, Alfredo, ¿no? Un poco que dices que hay que consumir menos, pero claro, alguno nos puede estar escuchando y diciendo, ¿cómo pueden 2 periodistas diciendo
estar aquí diciendo que no hay que informarse. No es lo que estamos diciendo. O sea, decimos, hay que informarse, pero de manera regulada. Entonces, ¿por qué? Ahora es más importante sobre todo porque hay muchísima negatividad por todo lo que estamos viendo con el coronavirus. De repente nuestros hilos de redes sociales, nuestros correos, las noticias están llenas de negatividad. Y yo me pregunto, tú eres experto en esto, ¿por qué hay tanta negatividad ahora, más allá de lo obvio, de que estamos viviendo una crisis, una pandemia? Sí, fíjate, yo creo que hay mucha negatividad ahora, obviamente porque es un fenómeno que es muy nuevo y porque ha tenido una primera fase, que luego comentamos sobre eso si quieres, que ha sido muy difícil de gestionar. Pero la negatividad no es nueva ahora. La negatividad, y los ciudadanos se quejan de la negatividad desde hace muchísimo tiempo. Hay varias razones que yo considero que son muy relevantes que explican, ¿no?, por qué los medios dan una especial preponderancia a los aspectos más negativos, ¿no? Una es la cultura periodística. Durante los últimos casi 50 años, el modelo de periodismo valioso es el modelo de denuncia, el periodismo de investigación, el modelo Watergate. No solo para el sector, para los propios estudiantes, de manera aspiracional, ese es el modelo que a uno le gustaría ser, ¿no? Y eso, el problema es que fundamentalmente el valor del periodismo se asocia a la denuncia. Y eso es lo que lleva muchas veces como ese primer ingrediente para que la negatividad tenga preponderancia, ¿no? También considero que hay una pose intelectual de algunos periodistas en la que el pesimismo pues, te hace más inteligente o más interesante o más profundo, ¿no? Y en las redacciones se infravaloran otras actitudes y se infravaloran también de manera general las noticias más esperanzadoras, ¿no? O bien porque se consideran menos críticas, porque se consideran que pueden ser un ejercicio de activismo por parte del periodista, o también porque en el peor de los casos se asemejan o se considera que pertenecen más al género del marketing, ¿no?, de las relaciones públicas. Y hay alguna razón también personal. Yo creo que es que desde la época de las cavernas conocer las noticias negativas era muy importante para sobrevivir, y nuestros cerebros necesitan, y de hecho buscamos, conocer los peligros. Eso nos hace mantenernos alerta y son muy necesarias. Yo creo que en su justo equilibrio. Pero esto, a mi juicio, serían las principales razones que explican. Sí. Lo que pasa es que estamos viviendo un problema, y es que hay mucha gente que dice, estoy tan cansada de noticias que me desconecto y no me informo, que es un peligro, porque realmente la información es muy necesaria para el mantenimiento de la democracia y los medios de comunicación también. Entrar en el blog, de verdad. Hay alguien que está sin silenciarse. Ahora. Ahí, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, lo que decía, ¿no?, que estamos viendo que la gente ahora mismo, yo tengo un montón de amigos que dicen, paso de las noticias totalmente, con lo cual no están informados, y a la vez, esto es algo que estamos viendo de antes. O sea, el Reuters Institute de Oxford tiene un informe muy interesante, que quizás Isabel lo pueda poner en el chat, que ya hablaba antes de la pandemia, antes del coronavirus, de que el 33% de los españoles evitaban el consumo de noticias con bastante frecuencia y más del 60% con cierta frecuencia. Y citaban pues, como motivos pues, la ansiedad, la impotencia y el abandono. Abandonaban las noticias porque se sentían impotentes por no saber qué hacer ante tanta noticia negativa. Esto es verdaderamente un riesgo. ¿Hay alguna alternativa, Alfredo? Sí, a mi juicio es un riesgo, tienes toda la razón. Es un riesgo también, claro, dejar la conversación pública en manos de quienes están pues, más cómodos en el barro o que chillan más, ¿no?, o que mantienen posturas más polarizadas. Es un riesgo, pero para la democracia, ¿no? Porque necesitamos que el periodismo nos ayude no solamente a hacernos una idea del mundo, sino también el periodismo nos ayuda a construir una imagen de nosotros mismos en relación con el rol que tenemos en la sociedad, de si nos consideramos espectadores, ¿no?, de lo que ocurre, o si no, no solo eso, sino que nos consideramos actores y participamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Creo que es necesario y hay una oportunidad muy importante para un periodismo y por una comunicación mucho más constructiva, ¿no?, que esté orientada más al futuro,
los periodistas generalmente estamos más acostumbrados a buscar culpables que a explorar soluciones, ¿no? Estamos más cómodos en el pasado, ¿no? Pero una comunicación que, como digo, esté más orientada al futuro, que tienda puentes y que busque espacios de encuentro entre tanta polarización y, sobre todo, que involucre a los ciudadanos también, ¿no? En la conversación social, ¿no? Y que los corresponsabilice, como tú decías, que en lugar de padecer esa impotencia se sientan actores y que pueden tener un papel, el que ellos quieran o hasta donde puedan, en la resolución de los desafíos sociales, ¿no? Que son muchos. Y esta comunicación constructiva, o este periodismo constructivo, antes mencionaba que se le podía tildar de poco crítico, pero no es así, porque es muy riguroso y si está bien hecho, investiga las causas de los problemas y también acredita quién está trabajando para solucionarlos. Y lo hace, como digo, con rigor, porque plantea los logros, pero también plantea las limitaciones de esas iniciativas o incluso sus fracasos, ¿no? Y sobre todo es una comunicación, bajo mi punto de vista, que no es alternativa, no compite, es muy complementaria. O sea, no pretende que no se haga periodismo de investigación y que todo el periodismo, toda la comunicación sea de este tipo constructivo. El periodismo constructivo completa mucho y muy bien al periodismo de investigación y, de hecho, se puede ser crítico y constructivo al mismo tiempo, yo creo. Tú te dedicas a observar esto, así que danos un poquito de luz. ¿Qué ejemplos podemos ver estos días de eso que dices, de ese periodismo constructivo? Ha pasado una cosa interesante y es que al principio, como mencionaba, hubo una primera fase en la que los medios trataron la pandemia de una manera muy deshumanizada, ¿no? El otro día una compañera de la corte de Fellows, María, lo mencionaba, ¿no? Se deshumanizó por varias razones, porque los periodistas no podían acceder a la primera línea, porque además las preguntas que hacían en la Moncloa estaban filtradas, y entre otras cosas que es muy relevante porque hay menos periodistas en las redacciones y están en peores condiciones laborales y eso es muy importante. El esfuerzo que tienen que hacer para esto es muy importante y hay que agradecérselo, ¿no? Entonces, en esa primera fase casi solo había que dar cifras de muertos, de contagios, Italia, China, no les daba tiempo a casi nada más. Pero después de 4 semanas, como bien dices, aproximadamente se ha visto que han podido dedicar tiempo y recursos a entrevistar personas que habían superado la enfermedad, a contar historias ciudadanas solidarias, que ha habido muchísimas, a investigar qué podemos aprender de cómo han reaccionado en otros países o hacernos preguntas sobre el futuro, ¿no? Y ha habido ejemplos muy interesantes de información servicio, de consultorios de dudas para los ciudadanos que ordenaban un poco la información o de formas de homenajear también a las personas que han tenido que fallecer en soledad, ¿no? Yo creo que ha habido ejemplos muy buenos y hechos en condiciones muy duras, ¿sí? De hecho, yo soy asesora de una revista de innovación social y responsabilidad social corporativa que se llama Compromiso Empresarial y una de las iniciativas que hicieron es lanzar una sección especial de noticias positivas sobre el coronavirus, positivas de esas otras vacunas que están saliendo en la sociedad en contra de esta pandemia y ayudando a esta pandemia a lidiar con ella. Y ha ido como un tiro, o sea, ha triplicado el tráfico de las noticias de la página web de Compromiso Empresarial y de hecho está haciendo que nos repensemos cómo podemos aportar más desde la revista, desde ese periodismo más constructivo, porque la gente necesita ahora mismo esperanza. Creo que es una de las palabras que más repetimos en Acumen y que más se repiten en esos webinars que también hacen desde Estados Unidos con la fundadora de Acumen, Jacqueline Novogratz. Esperanza, hope, es lo que necesitamos ahora. ¿Ejemplos en España que hayas visto más allá de Compromiso Empresarial? Que recomiendo a todo el mundo que siga la revista, por supuesto. Sí, el caso de Compromiso Empresarial es muy interesante por lo que dices, ¿no? Porque hace una apuesta y comprueba que le va muy bien. Hay estudios hace muchos años que acreditan que la gente se siente mejor cuando lee determinadas cosas, que repite más, que se siente mejor informada. Ahora podemos ver, si cualquiera de vosotros teclea en Google Trends la evolución en los últimos años de noticias positivas o buenas noticias, el pico en la semana del 22 de marzo es enorme. Hasta entonces no había... La gente pide y la gente está tratando de buscar unas noticias que le equilibren un poco la negatividad de ese relato que mencionábamos, ¿no? Y es muy interesante, ha habido una noticia de un artículo de un microbiólogo publicado el 1 de marzo en The Conversation, que es una plataforma en varios idiomas, se publicó en España,
se titulaba 10 buenas noticias sobre el coronavirus, porque exploraba cuestiones de futuro, anticipaba que la investigación iba muy avanzada. Recibió 21 millones de visitas, ¿no? Rompió el récord de visitas de cualquier información de esta plataforma en todo el mundo. Entonces, sí, está claro, la gente le gusta equilibrar su dieta informativa y verdaderamente no tiene mucho donde elegir ahora mismo, pero yo creo que cada vez obviamente lo estamos viendo más. Sí. Bueno, espero que a lo largo de este encuentro encontremos justamente soluciones entre todos, las que podamos darles tú y yo, Alfredo, o las que veamos luego cuando hagamos los grupitos, porque el objetivo de esto es que nos aportemos soluciones entre todos. También vamos a responder a vuestras preguntas. Como habéis visto, ya hay alguien que está posteando preguntas en el chat, así que si os van surgiendo dudas de lo que vayamos diciendo, por favor, ir respondiendo o poniéndolas en el chat, por lo menos haciéndolas, y luego en un ratito vamos a por ellas. Porque está claro que ahora mismo estamos todos sobrecargados de información, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud habla de un término que ahora estamos empezando a oír mucho, que es el de infodemia, que habla un poco de esa sobrecarga de información de la que estamos hablando Alfredo y yo. Y uno de los problemas que hay en esta infodemia es que hay muchas noticias que no son verdad. Y es algo con lo que estamos lidiando también los periodistas, Alfredo. Sí, de hecho, el director general de la Organización Mundial de la Salud, ya en febrero en Múnich, ya pedía ayuda a los medios porque la infodemia, que como tú decías, se caracteriza por una sobreinformación y también por ser un caldo de cultivo para los bulos, ¿no? Y de hecho ya hay datos en España, hay un estudio de la Universidad Ramón Llull de marzo que detectó que el 80% de los ciudadanos reconocían que habían recibido bulos sobre el coronavirus, ¿no? Sobre todo por WhatsApp. Yo no sé, Marc, tú que sabes bastante de esto, ¿cómo te fías y de qué te fías en un contexto como este tan complicado? Bueno, es difícil para todos, pero yo creo que hoy más que nunca es muy importante ir a fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Pues por un lado, pues, las páginas web gubernamentales y sobre todo el Boletín Oficial del Estado, que yo creo que hasta que no se publica en el BOE no es cierto, ¿no? Hay una compañera que se llama Eva Belmonte de Cibio, que dice que lo que no se publique en el BOE, hasta que no se publique en el BOE, lo demás es propaganda. Y es completamente cierto. Por cierto, que yendo a la pregunta que ponía Álvaro en el chat, un poco al hilo de eso, Cibio es una fuente de información muy buena, cibio.es. Ellos están intentando traducir esas noticias sobre qué es lo que está pasando, cuáles son los límites del estado de alerta y todas estas, de alarma y todas estas cuestiones, y traducirlo para los ciudadanos para que no nos quedemos en las palabras de las ruedas de prensa, que no siempre se traducen luego en normativa. Así que es una de las recomendaciones de hoy. Pero bueno, ¿cómo vivir en este mundo lleno de noticias falsas? O más que yo creo que el término fake news, los que son expertos dicen que no es bueno, que tenemos que pensar en realmente noticias que son medio verdad, porque son las medio verdades las que realmente calan. Entonces, más allá de ir a fuentes oficiales, como el Boletín Oficial del Estado, para saber qué es lo que está pasando, como no es muy comprensible, pues yo realmente recomendaría, este es el momento de confiar en los medios de comunicación establecidos, que sabemos que tienen un presupuesto para pagar a los periodistas, que tienen una línea editorial, que siguen unos códigos éticos, y bueno, cada uno se fía de un medio de comunicación o de otro, pues por empezar por lo menos por esas fuentes, porque realmente ahora mismo están saliendo muchas noticias de diario que no lo conoce ni su madre.com, y nos fiamos de eso. Y realmente pues no sabemos quién hay detrás de diario no lo conoce ni su madre.com, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo no te fíes de lo que te llega por WhatsApp, por mucho que te llegue de alguien en quien confías y que crees que es una persona súper formada. Yo tengo un montón de amigos súper formados con másters y con doctorados que me han pasado noticias falsas, ¿no? Y yo me los creía porque eran gente súper formada y no. Hay una expresión en el periodismo que te dicen no sé si te la dijeron a ti, Alfredo, cuando estudiabas periodismo allá en Navarra, que es, si tu madre te dice que te quiere, chequéalo. Entonces yo ahora mismo eso se lo recomendaría a todo el mundo. Y una cosa más, ahora mismo, no sé si lo sabéis, los que estáis en este encuentro,
pero existe una red internacional de fact-checkers, de chequeadores de información, que es la International Fact-Checking Network, y que en España tiene 3 medios de comunicación acreditados para desmentir bulos, que son Neutral, Maldita.es y la agencia EFE. Lo bueno de estos 3 medios es que han tenido que adherirse a un código ético y unos principios a la hora de desmentir información, y la verdad es que yo los recomiendo. Sobre todo recomiendo a Neutral y a Maldita.es porque los conozco personalmente y me parecen muy buenos profesionales, a pesar de las críticas que han recibido en los últimos días, porque yo creo que hay mucha susceptibilidad y mucho desconocimiento que nos lleva a veces a hacer críticas infundadas. Y los dos, tanto Neutral como Maldita, tienen un número de teléfono por el que responden por WhatsApp a las dudas que podáis tener. Lo voy a dar, pero seguro que lo puede poner luego Isa en el chat. El número de Neutral es 682-589664 y el número de WhatsApp de Maldita es 655-198528. Si les escribes con una duda del bulo que te ha mandado alguien en quien realmente confías, ellos te lo desmienten casi en el momento o te dicen que no, que es verdad. Y esa es una manera de chequear, de añadir una layer, ¿no? Una fase más de chequeo al fiarte de todo. Pero recuerdo, si tu madre te dice que te quieres, chequéalo. Sí, fíjate, ahora que mencionas Maldita, el 15 de marzo, al día siguiente de la declaración del estado de alarma, se les cayó la web de la enorme demanda de información que la gente tenía, ¿no? Y se ha producido algo que es muy pernicioso, porque dentro de retorcerlo todo, dentro de los bulos, claro, cuando tú desacreditas a los verificadores, que es lo que está ocurriendo también, como mencionaba Mar, cuando tú desacreditas a Neutral o a Maldita, sobre todo, que el estudio que he mencionado antes de la Universidad Ramon Llull también lo detecta, los ciudadanos empiezan a dudar en algunas ocasiones de los propios verificadores. Eso, quienes transmiten los bulos, es lo que más les interesa, el que el propio verificador también dudemos de él, ¿no? Y eso, el riesgo es que te lleva a una desconfianza muy grande, fundamentalmente en todas las instituciones, y eso es otro riesgo que conecta con el riesgo inicial que planteábamos, ¿no? Para la sociedad y para la democracia. La desconfianza absoluta, y hay quien quiere agitar esto para que la desconfianza es un buen caldo de cultivo para determinadas posiciones muy extremas, ¿no? Y ahí nos estamos moviendo. Y en España, que WhatsApp es un medio enormemente usado, mucho más que en otros países, no sé, Mar, cómo WhatsApp somos capaces de manejarlo de una forma, por un lado, consciente y siguiendo las reglas que tú mencionabas, y por otro lado, que desde el punto de vista personal no nos abrume, ¿no? Bueno, WhatsApp es eso, es ese caldo de cultivo que está dominando nuestro tiempo, dominando nuestra atención, y en la que se mezcla los mensajes personales con los mensajes de trabajo, con las noticias medio verdad. Es muy complicado, pero primero, para filtrar qué es verdad y qué es mentira, más allá de pedirle a Maldita o a Neutral que te ayuden a ver si es un bulo, pues también yo animo a todos los que estáis aquí en este webinar a empezar a formaros sobre cómo desmentir esas fuentes, ¿no? Algunos trucos, pues eso, lo que os decía, ver la fuente. No fiaros si es una captura de pantalla solo, porque si no ves de dónde viene no puedes seguir chequeando. Me dicen que muy importante, sobre todo con respecto a la pandemia, no nos fiemos de esos audios de WhatsApp. Sobre todo os habrán llegado esos audios que dicen: hola, soy doctor de tal hospital y pasa esto. A no ser que conozcas al doctor o el amigo que te lo ha mandado conozca al doctor, no te fíes de esos audios. También, muy importante, tener cuidado con esos textos que nos reenvían que tienen un enlace y que suelen decir: si te quieres beneficiar de esta ayuda, haz clic en este enlace y da los datos. Porque ahora mismo está habiendo muchísimos escándalos de lo que se llama phishing, que es básicamente una técnica de cibercrimen para captar datos de la gente y hacer suplantación de identidad o bueno, otros tipos de actos criminales. Para que os hagáis una idea, la policía a 16 de abril había desmontado más de 45.000 dominios de actividades criminales con respecto al COVID-19. Entonces, toda esta serie de prácticas pueden servir para ver qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y luego,
también tener una serie de límites, de normas de uso de WhatsApp. Yo ahora mismo tengo todas las notificaciones del WhatsApp desactivadas. Si en algún momento estoy trabajando, pues las activo, la de ese grupo o lo que sea, pero las desactivadas. Y luego tengo el WhatsApp como muy oculto en mi teléfono móvil. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando estoy trabajando, doy la vuelta a mi teléfono móvil, lo tengo boca abajo, ahora mismo está boca abajo, para que tenga un montón de pasos antes de llegar al WhatsApp. Doy la vuelta a mi teléfono móvil. Luego tengo la contraseña que tengo que meter en mi teléfono móvil. Luego tengo el WhatsApp dentro de una carpeta. Incluso hay gente que va más allá y pone la carpeta donde está el WhatsApp o cualquier otra red social que pueda captar tu atención cuando tú no quieres, la puedes poner en otra pantallita. Sabéis que el móvil tiene como varias pantallitas con aplicaciones, pues eso, ponerla en otras pantallitas, ¿no? Así que esos son truquitos también para que, por un lado, podamos no estar pendiente del WhatsApp todo el rato y también que no hagamos que el WhatsApp tire de nuestra atención, porque yo creo que lo que es importante entender es que todas estas redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, todas tienen su negocio captando nuestra atención. Entonces ahora mismo se mezcla que tenemos un montón de información con un montón de aplicaciones cuyo negocio es captar nuestra atención, y es de ahí que, no sé, estamos un poco sobrepasados también con eso. Claro, consumimos al final, antes mencionabais, pero consumimos información y los medios compiten con todo eso que ha mencionado Mar, ¿no? Entonces, los medios digitales, al final accedes a ellos desde un teléfono desde el que puedes hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Y claro, consumimos información acelerados, distraídos y en un contexto de sobreinformación muy grande. En ese punto, leer de manera consciente, ver, escuchar de manera consciente las noticias es muy difícil. Por eso esos espacios de desconexión que mencionaba Marc son muy relevantes también para consumir información. Consumir información. Y hay ejemplos, hay experiencias en el mundo muy interesantes que están desarrolladas para que leamos una revista digital solamente si desconectamos el wifi. De manera que podemos acceder a ella y mientras estamos leyéndola no tenemos otro tipo de distracciones. Por ahí es por donde van muchas de las soluciones, pero también es verdad, como dice Marc, que es una cuestión personal de encontrar esos espacios. Y para quienes tenemos hijos adolescentes, por ejemplo, que vemos el uso de la tecnología que hacen y sobre todo de los móviles y cómo captan su atención, claro, Marc, los que diseñan todas las aplicaciones están diseñadas para captar nuestra atención y que pasemos más tiempo en ellas. ¿Cómo sorteamos eso de manera consciente? Pues es muy difícil porque, como decía antes Alfredo, pues todas estas aplicaciones están hechas para captar nuestra atención, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso, y del que estamos hablando, yo creo que aquí llevamos ya media hora hablando de esto, es de cómo tomar más conciencia de lo que ocurre alrededor y de nuestras propias decisiones y de por qué ocurren las cosas, ¿no? Yo creo que no sé cuántos de vosotros aquí podéis saber cómo funcionan estas aplicaciones. A mí me pasaba muchas veces que he estado 16 horas trabajando y aún así luego me iba a la cama con el móvil encendido y me tiraba 1 hora viendo Facebook. O le daba play a un vídeo de YouTube y de repente se pasaban 40 minutos. Pues no es raro esto que me pasaba a mí. ¿Por qué? Porque el tiempo medio de estancia en YouTube es de 40 minutos. ¿Por qué? Porque hay algoritmos que están favoreciendo lo que llaman el engagement, ¿no? El engancharte, en un principio para darte contenidos que te puedan interesar, pero también para captar tu atención y mantenerte ahí. Es como el Netflix, ¿no? Cuando Netflix o cualquier otra plataforma, HBO, que cuando terminas un capítulo no te dan espacio ni de pensar, de repente, ¡pum!, ¿quieres el siguiente capítulo? ¿Y esto por qué es? Pues porque el cerebro no tiene capacidad de reaccionar tan rápido para decidir de manera pausada si quiere o no. Y entonces es por eso que ahora mismo es más importante que nunca tomar esos pasos, o sea, esos espacios para dar esos pasos y hacerse esas preguntas de ¿realmente quiero chequear WhatsApp? ¿Realmente quiero ver este segundo episodio de Netflix? Porque si no, es que nos chupan y nos extraen la atención porque están diseñadas para esto, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante que se haga de manera ética
y justamente por eso pues uno de los proyectos en los que estoy colaborando ahora he ayudado a cofundar un observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial que se llama Odisea IA, y justamente ese es uno de los temas en los que estamos, ¿no? Alfredo, creo que podríamos seguir hablando tú y yo por un montón de tiempo, pero ya tenemos un montón de Vamos a las preguntas, sí. así que queremos ir a algunas preguntas antes de dividirnos en grupitos, que es lo siguiente que queremos hacer, pero yo creo que hay muchas preguntas entre las que nos estáis haciendo justamente de la independencia de los medios de comunicación y si hay algún medio 100% neutro, que nos piden recomendaciones. No sé si tú tienes alguna o si realmente esa independencia y esa neutralidad existe en el periodismo. Bueno, hay algunos, creo que hay algunos conceptos que habría que resignificar, ¿no? ¿Qué es ser neutro? ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es la objetividad? Ahí vivimos de conceptos que en el pasado querían decir algo, pero no tengo muy claro que hoy sí, ¿no? Claro, en España hay un modelo periodístico, un sistema de medios que los académicos llaman pluralista polarizado, que se caracteriza porque está bastante concentrado en grupos y tiene una alta intervención de la parte ideológica, política y también de los poderes económicos. Ese es el sistema que hay. Y en ese contexto, los grandes grupos y los medios tradicionales tienen una dependencia que todos conocemos, desde su propiedad a desde sus principales fuentes de ingresos, muy relacionadas con los poderes a los que debe vigilar, ¿no? Y es algo que cuando está claro, por lo menos los lectores o los ciudadanos saben, que yo creo que no es difícil conocer cada perfil de cada medio, ¿no? Buscar un medio neutro sería buscar ciudadanos neutros también para que lo leyeran y no tengo claro que fuera así. Yo me lo preguntaría, ¿qué es un medio neutro para quien hace la pregunta, ¿no? Porque en todo lo que el periodista cuenta está la mirada del periodista. Y si es una mirada honesta y si es una mirada comprometida con la verdad y comprometida con la sociedad y con el futuro y con el bien común y con corresponsabilizar a los ciudadanos y tiene clara la dimensión política del periodismo, no como adscripción ideológica o partidista, sino como el periodismo que es capaz de generar un espacio público de conversación en el que garanticemos que todo el mundo participa y que no se queda nadie atrás, no solo las élites participan, todo el mundo participa y en las mismas condiciones, eso es un periodismo valioso y para algunos será de una manera y quizá de otra, pero por ahí es donde yo encontraría algo que se puede asemejar a lo más neutro. Y desde ahí hay una de las preguntas que dice, también hay que verificar a los verificadores, porque dice que hay algunos verificadores que trabajan, dice la persona en el chat, desde una trinchera ideológica muy determinada. Pues hombre, hay que tener espíritu crítico. Yo creo que esto es por lo que estamos abogando en esta conversación. Las fuentes que hemos recomendado con respecto a verificadores es porque están adheridas a este código ético y de verificación que está internacionalmente reconocido y tienen pues un mínimo de profesionalidad. Yo a nivel personal además conozco mucho a la gente de maldita.es, que son muy buenos profesionales, y también conozco a neutral.es, que también me parecen muy buenos profesionales haciendo su trabajo. De hecho, recomiendo la newsletter que tienen sobre el coronavirus, que hace Paula Guisado, que para mí es la mejor manera de informarme de lo que ha pasado durante el día. Yo al final, como a las 8 más o menos, me llega la newsletter de Paula de neutral.es y me cuenta los datos, me cuenta las noticias, incluso me cuenta cosas interesantes en 5 minutos. Así que esa es una de las maneras de también cuidar de esos espacios que uno tiene con respecto a cómo consumir noticias, porque preguntaban también en el chat, ¿no? Luz decía que le parecía grave que en plena crisis del coronavirus, pues los médicos son los primeros en recomendar que hay que desconectar de las noticias. Y es que realmente tenemos que aprender a lidiar con tanta información. Y yo creo que ese es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando ahora con esta pandemia, pero ya venía de antes, lo que pasa que ahora de repente se ha intensificado, ¿no? Y es que tenemos más fuentes de información y más estímulos de los que está acostumbrado nuestro cerebro, incluso diseñado. Hay una frase de un biólogo que me gusta mucho, que dice, tenemos emociones paleolíticas
instituciones medievales y tecnología divina. Esto es lo que está pasando en la sociedad. Y ahora con el coronavirus lo estamos viviendo todos en nuestras carnes, ¿no? Pero yo soy la primera que lo viví cuando trabajaba en una investigación que se llama Los Papeles de Panamá, que estuvimos con 400 periodistas más o menos de todo el mundo trabajando durante un año, utilizando un montón de redes diferentes para conectarnos. Publicamos, fue un pelotazo global, dimitieron ministros, en España un ministro, el ministro de Industria, primer ministro de Islandia. Fue un momento muy intenso en mi vida, muchísimo estrés informativo porque había muchísimos estímulos, y lo que yo os puedo decir es que después de tanta información y de una manera continuada, ese estrés, esa sobreinformación y esa sobrecarga digital llevaron a que yo me quemara. Y es ahí a donde vamos. Si no nos cuidamos o si no os cuidáis, sin que os deis cuenta, vais a acabar cayendo en tendencias ansiosas, en tendencias depresivas y en tendencias de quemazón, de burnout. Lo digo en primera, lo sé en primera persona, y es por eso también que estamos haciendo este webinar, porque no queremos que nadie tenga estos problemas, ¿no? Y poner límites es una de las cuestiones que recomiendan todos, pero una cosa es poner límites y otra cosa es no informarse. No hay que ser radical, hay que encontrar el equilibrio también en eso. Para irnos ahora queríamos romper en grupitos pequeños para tener espacio de conversación, pero sí que quería decir que tenemos verificadores que verifican dentro de este webinar, y alguien ha dicho que he dicho mal el número de Maldita. J.A. González Alba, gracias. Ha dicho que he dicho mal el número de Maldita para verificar, así que lo voy a dar bien, que es 655-1985-3. 8. Antes había dicho 28, es 38, ¿vale? Que veo que ya queréis estar ahí preguntándoles para que verifiquen por vosotros. Entonces, hay un montón de preguntas más. Podríamos estar aquí hablando todo el rato, pero realmente creemos en que vosotros también tenéis respuestas y que entre todos podemos encontrar soluciones. Y por eso queríamos romper ahora mismo la sesión y ponernos en pequeños grupitos, porque no sé si os habéis dado cuenta de que hay una temática en lo que estábamos hablando, Alfredo y yo, que es básicamente que os estamos diciendo que el poder está en vuestras manos, que podéis tomar el control de qué consumís, qué difundís y de qué relación tenéis con la tecnología. O sea, es una cuestión de poner conciencia en esas tres áreas, de consumo, difusión y relación con la tecnología. Y es de eso que queremos que habléis ahora en pequeños grupos. Pero dejadme que explique rápidamente las normas. Ahora mismo, en unos minutitos, os va a aparecer en Zoom una orden de que os va a mover a un grupito pequeño en el que estaréis en pequeños grupos y en el que podréis debatir durante unos 10 minutos más o menos. Esa parte no va a ser grabada ni va a ser luego emitida, o sea que podéis hablar con total libertad. Eso sí, sed muy conscientes del tiempo, vais a tener 10 minutos. Entonces, por favor, está guay que os comuniquéis, os presentéis, pero intentad reducir las presentaciones y aprovechar el tiempo para debatir, para comentar, para enriqueceros los unos de los otros. Intentad tener la cámara encendida y el objetivo es que salgamos todos con soluciones de toda esta comunidad, de estas pues más de 40 personas que tenemos hoy conectadas, ¿vale? La pregunta a debatir, importante, ¿qué cosas podemos hacer para encontrar sentido dentro del caos informativo? Bueno, Álvaro, divídanos por grupos, nos vemos en 10 minutos. A los que estáis volviendo, por favor, silenciaros el micrófono y ahora os contamos un poco cómo vamos a hacer la dinámica a partir de ahora. Todavía quedan algunas personas por volver, creo, Álvaro. Así que danos una señal cuando esté todo el mundo de vuelta. Ya estaría todo el mundo. Genial. Bueno, pues gracias a todos y a todas por participar en esta dinámica. Espero que hayáis tenido tiempo para debatir y encontrar soluciones entre todos. Y ahora tenemos unos minutillos para que los que queráis compartir en voz alta con los demás, ahora sí, os quitáis el silencio, activáis vuestro micrófono y la idea es que compartáis de manera breve, porfa, que nos queda poco tiempo, pues si hay alguien que ha aprendido algo nuevo del grupo y que quiera compartir para que lo pongamos en práctica a partir de esta misma tarde.
A ver quién se Lo anima. que más me ha interesado es la parte, yo claro, soy profesional de la educación, pero es cómo la educación tiene que cambiar, porque a que una persona le den un ordenador, le den unos medios, no cambia. Y una de las compañeras del grupo ha dicho muy claro unas fórmulas entre conexión profesores, periodistas y alumnado. Creo, ella ha dicho a través de la entrevista, creo que eso es muy, muy importante porque necesitamos en España un gran cambio educacional. Muchas gracias. Es mi tía, por cierto, la que acaba de hablar. Mi tía Trini, gracias. Esto aquí, momento familiar. ¿Alguien más que se anime? A ver, papá, ¿querías comentar algo? ¿No? Bueno, hemos estado comentando nosotros que también sentimos la sensación de que cuando no estamos conectados no somos nadie. Es decir, como que estamos aislados del mundo y parece como que es muy importante el que la gente cuente contigo, tú cuentes con los demás, que te sientas integrado. Entonces, que entiendo que hay que hacer una reflexión importante para ver cómo te desconectas en la situación de total conexión que tenemos ahora, que creo que es difícil, de verdad, ¿eh? Porque te sientes aislado. ¿Y tenéis algún truco que hayáis conseguido que queráis compartir? Bueno, yo lo que creo, hemos estado comentando en principio, por lo menos inicialmente, el parametrizar las horas. Es decir, cuándo admito yo que me voy a conectar y ser respetuoso con ese tiempo que tú te has establecido a lo largo del día para conectar. Y eso ya es up to you, para cada uno, vamos, ¿eh? ¿Cuál es su momento? Y creo que es un poco la primera lección que hemos estado hablando nosotros. Qué bonito este momento en el que estamos viendo diferentes generaciones conectadas a este webinar. Aquí tenemos a Juan, que es uno de los candidatos a Common Fellow, que ha traído a sus 2 padres para que vengan. Mis padres también están conectados. Y una de las cosas que estábamos hablando, que a mí me ha tocado hablar con ellos, es justamente de cómo pues, nuestros mayores están aprendiendo ahora que no hay que fiarse de todo, ¿no? Y realmente entre el grupo que más reenvía noticias falsas suelen ser las personas pues mayores de 60 años. ¿Alguien más que se anime? Alfredo, ¿tú has escuchado algún truquito en tu grupo que quieras compartir? No, hemos dedicado a cuestiones más profundas, menos prácticas. Había un perfil científico y un perfil periodístico, además de yo mismo, y no hemos llegado a cuestiones prácticas, sí a cuestiones filosóficas muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Qué curiosidad Cristina, tengo. adelante, Cristina. No, bueno, así como práctico, lo que estábamos hablando es que toda la información científica que sale en estos días hay que cogerla con pinzas, pero por la propia naturaleza de la ciencia, de cómo funciona y de los tiempos que requiere, ¿no? Entonces, en esa ansia de información que tenemos y en esa necesidad de estar al día de los medios y publicar los primeros y sacarlo rápido, pues a veces se publican cosas que no son necesariamente 100% ciertas o que quizás no son todos los rigurosas posibles, o simplemente que la ciencia no ha avanzado suficiente como para confirmar, pero son indicios, y como estamos todos en búsqueda de esperanza y de buenas noticias, pues se dan por ciertas. Entonces eso crea mucha confusión al público general, que no sabe que estos son procesos muy largos y da por bueno todo lo que lee o todo lo que escucha o todo lo que ve en las noticias sin saber que realmente es preliminar. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de eso, ¿no? Del perfil cada vez más técnico de las noticias y de que al periodista se le pide cada vez un perfil más amplio, que es un contraste muy grande y que es muy difícil hacer periodismo de calidad con estas condiciones de trabajo para los periodistas. Y eso es un problema que estamos teniendo, porque ahora mismo los medios de comunicación ya estaban en crisis, ya había un montón de despidos y ahora está habiendo cada vez más. La incertidumbre que tenemos los periodistas a nivel laboral es brutal, y también los que entran, ¿no? en el sector. Ahora mismo en mi grupo también está una chica que se llama María, que estábamos hablando un poco de la incertidumbre que tienen los que están estudiando y que entran ahora mismo al mercado laboral, en un mercado laboral que no puede soportarles, ¿no? Que no tiene esa capacidad económica. Y desde ahí, si hay alguien que nos está escuchando
que realmente tenga esa capacidad de poner publicidad en los medios, es el mejor momento de poner publicidad en los medios, sobre todo en esas secciones de noticias positivas que se están creando en diferentes medios de comunicación, porque ahora mismo lo primero que se está haciendo es dejar de anunciar. Entonces esto no ayuda al periodismo, hay un consumo muy grande de periodismo y una caída de ingresos. Y yo creo que esa es una de las ideas que también quería dejar. Y Alfredo, para irnos en hora, no sé si tú quieres dejar alguna otra idea ahí antes de que cerremos. Bueno, relacionado con lo que mencionas, el modelo de negocio sigue siendo el de la publicidad. Quizá hay que buscar otro y quizá primero el periodismo tiene que tratar de ver cómo ser valioso y después ya encontrará la manera de financiar eso. Creo que ahora lo que estamos haciendo es intentar perdurar un modelo de negocio que agoniza y estamos intentándolo en los cuidados paliativos y con ayudas públicas, intentar que sobreviva. No tengo claro que sea así, pero sí que hay una oportunidad enorme para hacer muy buen periodismo y para que los lectores se incorporen, desde luego que sí. Antes de irnos, por acabar con una idea de un truquito que nos podemos llevar a casa, Jesús Tortosa me dice que tiene algo que ha aprendido en su grupito de hoy. Así que Jesús, cuéntanos. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, pues teníamos una compi que, bueno, está por aquí, que se llama Julia, que la verdad es que yo voy a poner en práctica lo que ha comentado, que es que ella cuando está viendo noticias, que bueno, pues como a todos nos pasa con el multitask, bueno, pues te pones con un Facebook, te pones a mirar, te pones las noticias y bueno, pues vas abriendo noticias que lees normalmente muy superficialmente. Entonces, bueno, pues ella practica bueno, pues se obliga a solo abrir un determinado número de noticias y cuando ya ha llegado ese número, las lee en profundidad. De forma que tiene una lectura de calidad, no se queda solo en la superficialidad o en el titular, sino que lo lee hay una lectura de calidad. Y después María del Mar nos comentaba también el tema de que ella se obliga, bueno, pues a poner una hora límite a lo largo del día para decir no más información a partir de aquí, mañana será otro día y bueno, pues intentar también, bueno, no saturar la mente con tanta información y entonces pues se pone una hora límite para decir, bueno, a partir de aquí ya vivimos y la información es la de la casa. Pues qué bien estos dos truquitos que nos llevamos, que nos podemos aplicar a partir de esta misma tarde. Poned límites hoy a vuestro consumo de información y yo creo que con esto Alfredo y yo damos muchas gracias a Open Value Foundation por hacer estos webinars y damos la palabra a Isabel para que dé algunas ideas de cierre entonces. Isabel. Sí, perdón que estaba con el micro apagado otra vez. Nada, yo simplemente quería daros las gracias a vosotros, Mar, Alfredo, y a todos los que habéis estado aquí con nosotros hoy por todas vuestras aportaciones, por compartir, por acompañarnos. La verdad es que me ha parecido súper interesante seguir la conversación y luego las distintas ideas y las preguntas que han ido saliendo. Nos quedamos un poco, yo creo, con que tenemos nosotros la sartén por el mango, ¿no? Que tenemos que ser selectivos y también me quedo con la idea de que hay que ser algo suspicaz, hay que pensar un poco mal, ¿no? Hay que para descubrir cuando las cosas no son lo que parecen. Y nada, como decía Mar, cuestión de poner conciencia y nada, y antes de irnos simplemente recordaros que estos eventos los estamos organizando con los candidatos a Fellow de Acumen cada 2 semanas. Así que nada, si habéis disfrutado, pues nos vemos aquí dentro de 2 jueves. Iremos contándoos los detalles del próximo encuentro por redes sociales y por la newsletter de Open Value y la de Acumen Academy en España. Y nada, y así que si no lo hacéis ya, pues y queréis estar al tanto de lo que vamos organizando, pues no dejéis de seguirnos en redes sociales. Y nada, que muchas gracias otra vez y que nos vemos pronto. Muchas Gracias a gracias, todos. hasta Gracias. luego. Chao.